Acuerdo histórico entre Estados Unidos e Irán confirmado por Pakistán, por el ministro de Exteriores de Irán y por el presidente Trump. Este acuerdo es una gigantesca victoria para Estados Unidos, claramente una victoria para el presidente Trump y tiene un montón de cosas que mucha gente no está teniendo en cuenta. Vamos a entender la importancia de los detalles en este acuerdo y vamos a ponerlo todo en el contexto necesario. Contexto número 1. La guerra de Irán ha sido un desastre para el régimen iraní. Las exportaciones de petróleo se han hundido a la cifra más baja en años. Hemos visto cómo perdía el 80% de las exportaciones al cerrarse el estrecho de Hormuz para ellos también. Es más, hemos visto cómo perdían el 65% de los ingresos fiscales del régimen y además la economía se hundía en una depresión después de lo que ya era una recesión muy importante por la mala política del régimen iraní y no podemos olvidarlo, una inflación desbocada, un 113,8%, la inflación más alta en bienes esenciales según el Banco Central de Irán desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, destrucción completa del entramado de exportación, de entrada de reservas, destrozo absoluto de la economía, inflación desbocada, una moneda hundida completamente a 1,7 millones de riales por dólar y un destrozo absolutamente clave que han demostrado que las supuestas fortalezas del régimen iraní en realidad eran gigantescas debilidades. Los datos del precio del petróleo también lo reflejan claramente. Los precios del petróleo llevan corrigiendo desde hace tiempo y la curva de futuros que podéis ver aquí está en backwardation, que significa que refleja enorme y muy rápida desinflación a corto plazo. Es más, cuando miramos la curva de precio de petróleo y vemos la evolución del precio del petróleo, la evidencia empírica es que ha roto el precio del petróleo lo que son los soportes históricos que le permitían mantenerse en una cifra elevada. Al romper el soporte de $85 el barril, se nota claramente que el mercado empieza a darse cuenta de que las alternativas de suministro, las alternativas tanto de exportaciones de Estados Unidos como de infraestructuras nuevas de Emiratos, de Qatar, de Arabia Saudí, hacen que el estrecho de Hormuz cada vez tuviese menos importancia, llevando al régimen iraní a tener que llegar a un acuerdo urgentemente. Esa bajada del precio del petróleo también se nota en la gasolina en Estados Unidos. En Estados Unidos la gasolina, a pesar del conflicto en Irán, no ha llegado ni de lejos al nivel al que llegó con las políticas de Biden entre 2021 y 2024. No solamente no ha llegado a esos niveles el precio de la gasolina, sino que ya está corrigiendo y está corrigiendo de manera muy clara, muy clara. Y a pesar del esfuerzo de la guerra y de los gastos que ello conlleva, el déficit de Estados Unidos es mucho mejor que en los vistos en época de paz. De hecho, vemos cómo el déficit se está corrigiendo, es menor que el del año pasado y está muy por debajo de los niveles de 2021-2022 vistos por la administración Biden y su gasto descontrolado. Por lo tanto, el déficit está más controlado, la inflación es muchísimo menor de lo que predecían algunos. Hemos visto cómo la inflación en Estados Unidos subía, efectivamente, pero solamente por el componente energético, mostrando que en la mayoría de los bienes y servicios no solamente no hay ningún impacto de los aranceles, sino que además no hay ningún efecto negativo que elimine el factor relevante de esa desinflación que lleva dándose desde el año 2025. Pero en cualquier caso, la inflación obviamente es un problema, pero ya con la bajada del precio del petróleo y la bajada de la gasolina tendrá efectos muy rápidos. Y es importante recordar eso en una economía que está creciendo al 3%. Por lo tanto, es esencial poner en el contexto de este acuerdo la situación de Estados Unidos con respecto a la de Irán. Estados Unidos es una economía que crece al 3% anualizado, con una inflación que efectivamente ha subido al 4,2%, pero que no muestra en ningún factor ese nivel de inflación
inflación descontrolada que estimaban algunos de esos economistas de consenso. Es más, la inflación está por debajo de los niveles de la época de Biden y de especialmente ese periodo negro que fue el de 2021 a 2024 con esos gastos descontrolados, etcétera. Bueno, economía creciendo al 3%, inflación que sube pero ya controlándose y con los precios del petróleo y la gasolina bajando, importantísimo, creación de empleo de más de 170.000 empleos y además un entorno de déficit mucho más controlado que el que muchos temían. En el caso de Irán, una economía que ya estaba en recesión pasa a estar en depresión, una economía que necesitaba desesperadamente las exportaciones, ha visto cómo sus exportaciones se desplomaban al nivel más bajo en años y además una economía con una inflación que supera el 77% en media, la inflación más alta desde la Segunda Guerra Mundial según el propio Banco Central de Irán y además con un 117% de inflación en bienes esenciales. Y, por supuesto, no solamente pérdida de exportación, pérdida de reservas, salida de capitales récord y empeoramiento generalizado. Eso es lo que ha llevado al régimen de Irán a llegar a un acuerdo que es absolutamente esencial entender por varios factores. Factor número 1. Este es un acuerdo en el que Estados Unidos se reserva monitorizar que se cumple y que se lleva a cabo con todas las garantías para los ciudadanos del mundo y los ciudadanos de todo el Golfo Pérsico y, por supuesto, para Israel. Número 1. Se obliga la apertura del Estrecho de Hormuz sin condiciones y, por supuesto, como habéis visto en este canal, sin ningún tipo de peaje, etc. Número 2. Se lleva a cabo un plan para la reconstrucción de Irán que va a ser 100% monitorizado por Estados Unidos y 100% controlado desde el punto de vista de en qué se gasta y, por supuesto, cómo se lleva a cabo, dando la mano y el liderazgo a Estados Unidos. Número 3. Elemento absolutamente esencial. Estados Unidos garantiza que Irán no va a tener una bomba nuclear y además pone los mecanismos para llevarse el uranio enriquecido que ya atesoraba el régimen iraní. Esto es absolutamente clave. No solamente eso, sino que además hay compromiso para que haya ese efecto de monitorizar completamente el proceso por parte de Estados Unidos. Es decir, no es un acuerdo, se firma y luego no lo cumples, sino que se monitoriza punto por punto y mes tras mes. Si el régimen de Irán no cumple con el acuerdo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, inmediatamente, la posición de Estados Unidos, que ya está dejando clarísima ese efecto negativo en la economía y en las exportaciones de Irán, volverá a ser muy potente. Y a la vez sabemos que para el régimen de Irán es esencial llegar a un acuerdo que le permita no solamente mejorar la situación económica, sino además reducir la presión política. Todo esto es esencial entenderlo. Es por eso que hay mensajes en las redes sociales de algunos parlamentarios radicales de Irán diciendo que este acuerdo es intolerable, que es muchísimo peor que las propuestas primera y segunda enviadas, que no hay ningún tipo de ventaja para Irán y que todos son compromisos de Irán. Ventajas para Irán sí hay. Un acuerdo de reconstrucción que incluye un plan de inversiones de 300.000 millones de dólares que va a ser 100% monitorizado junto a Estados Unidos. Número 2, por supuesto, que Irán no pueda tener bomba nuclear y que además Irán no pueda llevar a cabo el cierre de Internet y todas esas medidas de represión a los ciudadanos, no solamente no es malo para Irán, sino que es muy bueno para los ciudadanos iraníes. Y lo más importante, es muy bueno para la paz del mundo y para todos los países del Golfo. Y la apertura del Estrecho de Hormuz sin condiciones y sin ningún tipo de peaje es obviamente muy positivo para China, para Europa y para todos los países que dependen en cierta manera, aunque cada vez sea menos, de esos volúmenes por el Estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Irán sabe que como Irak, Emiratos, Arabia Saudí y otros países están poniendo en marcha infraestructuras alternativas, no puede jugar a la carta del Estrecho de Hormuz más, porque la carta del Estrecho de Hormuz le ha llevado a perder claramente en cuanto
a su posición estratégica, no ha demostrado fortaleza, sino debilidad, y ha sido el más perjudicado por el cierre llevado a cabo por Estados Unidos, y además porque esa carta, la del Estrecho de Hormuz, cada vez tiene menor valor. Las condiciones estratégicas que más importan para la seguridad occidental y para la economía global son evidentes. Primera clave, hay un compromiso inequívoco de apertura del Estrecho de Hormuz. Reuters, Bloomberg, CNBC recogen que el memorándum prevé la reapertura del Estrecho de Hormuz y el levantamiento de todo bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, mientras el presidente Trump ha afirmado que el estrecho se abrirá en cuanto se firme el acuerdo. Esto es esencial para el mercado del petróleo, el precio del petróleo y el precio de la gasolina. Segunda clave, la arquitectura del pacto apunta al control total sobre el programa nuclear iraní. Según todas las fuentes, el programa nuclear iraní queda completamente sometido a un proceso de negociación de 60 días con un régimen de inspección para garantizar el cumplimiento a largo plazo monitorizado por Estados Unidos cada 20 días. Tercera clave, y esta es esencial, el objetivo declarado no es limitar parcialmente a Irán. El objetivo es que no puede haber ninguna posibilidad de arma nuclear. Trump ha afirmado que el acuerdo garantiza que Irán nunca poseerá un arma nuclear, y un alto funcionario estadounidense, también citado por Reuters, asegura que el programa va a ser completamente desmantelado y que el material nuclear será destruido y retirado. La cuarta clave es: la primera fase apunta directamente al uranio enriquecido. El acuerdo conduciría a la destrucción y retirada de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, junto con un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento. El acuerdo conduciría a la destrucción y retirada de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido, junto con un sistema de verificación para asegurar el cumplimiento. El nuevo orden económico mundial, ya en cuarta edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. No estamos hablando solo de un alto el fuego, estamos hablando de una combinación de apertura total de la gran arteria energética mundial, el Estrecho de Hormuz, neutralización del riesgo nuclear completamente y recuperación de la iniciativa estratégica por parte de Estados Unidos. Todo esto es clave porque cuanto más tiempo pasa, es peor para Irán, es decir, cuanto más tiempo se retrasa el acuerdo, la posición de Irán se debilita agigantadamente, y esto tiene consecuencias inmediatas en el petróleo, en la inflación, en la confianza y en los mercados. El presidente Trump ha presentado el acuerdo como una alternativa completamente diferente al acuerdo entre el presidente Obama e Irán, insistiendo en que Irán no tendrá ninguna vía de acceso al arma nuclear y en que el Estrecho de Hormuz se abrirá completamente tras la firma del acuerdo. Y las informaciones y el memorándum lo que muestran son elementos materiales: apertura del estrecho, levantamiento del bloqueo naval, destrucción y retirada del uranio altamente enriquecido, desmantelamiento del programa nuclear y un montón de datos sobre inspecciones de cumplimiento constantes. Eso permite sostener una lectura muy favorable para Estados Unidos en 4 niveles. En seguridad, porque se reduce el riesgo de proliferación nuclear en la región. En energía, porque la apertura de Hormuz rebaja la prima geopolítica que ha disparado los riesgos en el petróleo, en los fertilizantes y en la inflación. En diplomacia, porque Pakistán ha respaldado públicamente que existe ya un texto final acordado reforzando la credibilidad internacional del anuncio. Y en economía, porque una menor tensión energética también mejora el marco para el consumo, la inversión y las expectativas de inflación. Decían que no iba a haber acuerdo, decían que Irán estaba ganando cuando el destrozo económico es absolutamente brutal. Decían que no se iban a llevar a cabo controles estrictos y la eliminación del programa nuclear de interés militar. Todo eso, obviamente, pues se equivocaron de nuevo, que no te engañen.